de estas semanas, bueno, también el coordinador nos ha mencionado que tenemos que continuar con la parte de clase. Así que, bien de Dios, son una diferencia, hemos estado viendo 3 semanas. De repente el laboratorio y el seminario van a estar, ¿no?, esas 3 semanas de clase. Pero básicamente, en el caso de la parte de pregrado, es muy importante que ustedes diferencien a qué denominamos neoplasias, qué son las neoplasias benignas, las neoplasias malignas, y también diferenciar de las lesiones malignas, ¿no? Cuando hablamos tanto de algunas patologías que tienen metaplasia o algún tipo de cambio de aspecto del caso de las hiperplasias, esas son, ¿no?, lesiones premalignas, porque son cambios adaptativos, que de repente posteriormente se pueda llegar a una displasia y demás, sí, pero hay que diferenciar tanto la metaplasia, ¿no?, porque ustedes, bueno, no todos van a hacer caso, pero como médicos generales también ustedes van a leer los informes de anatomía patológica, ¿no? Lo que se quiere con eso no es que sean patólogos, sino que sepan interpretar lo que ustedes van a leer en el informe, ¿no? Porque muchas veces leen, ¿no?, gastritis o metaplasia intestinal, y a veces al paciente le dicen, uy señora, ¿no?, usted ya tiene un inicio de cáncer, de neoplasia, le vamos a, ¿no?, le voy a mandar de referencia el INEM para que, ¿no?, para que puedan dar el tratamiento y demás. En el caso de la metaplasia, que ustedes han visto, es un cambio adaptativo, que puede ser incluso reversible con el tratamiento que se les pueda dar. Entonces, por eso es muy importante, ¿no?, que ustedes sepan diferenciar los conceptos. Ya no es que es algo que nosotros le decimos porque se nos ocurre, nada, sino que ustedes sepan diferenciar. ¿A qué? Si ustedes leen un informe, dice displasia, ¿qué será?, ¿no? Si dice metaplasia, dice hipertrofia, hiperplasia, serán neoplasia, porque como termina en, ¿no?, Asia, o sea, todos piensan que son todas neoplasias, ¿no? Entonces ahí se tiene que diferenciar cuáles van a ser las características de una neoplasia y de los cambios adaptativos. En el caso de las neoplasias, también tienen que diferenciar las neoplasias benignas de las neoplasias malignas. Entonces ustedes, ¿no?, se les ha mencionado cuál va a ser la nomenclatura, cómo ustedes van a poder, ¿no?, mencionar o describir esas neoplasias. Entonces, ustedes han visto que cuando hablamos de las benignas, todas terminan en O, pero hay ciertas excepciones. En el caso de los melanomas, que es una neoplasia maligna. En el caso de los linfomas, que son neoplasias malignas. Entonces, ¿para qué ustedes tienen que aprenderse esa tablita de su libro, la nomenclatura? Porque también, ¿no?, ustedes se reciben un informe y leen linfoma, ¿no?, y se quedan solamente con que, era OMA, ¿no?, termina en, ¿no?, en OMA, entonces es benigno. Ustedes, ¿qué le van a decir al paciente? No se dicen, no señora, no se preocupe, es algo, una patología benigna, que de repente tiene cura. Ustedes se meten en todo un problema médico extraño. Entonces ustedes tienen que saber la nomenclatura, cuáles van a ser las excepciones a esa regla, esa terminación OMA, y también, ¿no?, las características, la sintomatología que puede estar relacionada. Entonces, en este caso, bueno, es una clase que va a ser un poquito y repasar algunos aspectos que habíamos mencionado. Sí, bueno, sí, la parte de enfermedades genéticas, ¿no?, el doctor Carvajal dice que ustedes han tenido un curso de, ¿no?, genética, biología, y por eso no los vamos a tocar. ¿Ya? Entonces, de repente para su seminario también la doctora les ha mencionado, ¿no?, los temas. No sé si les ha dado el tema. Ahí sí tendría que consultar a la doctora. No sé, tendría que la delegada tendría que preguntarle a la doctora. Yo le pregunté porque los ciclos anteriores, bueno, no lo comentaré, sino el doctor Carvajal. Los ciclos anteriores, ¿no?, nos saltábamos esa parte de genética y nos íbamos uniendo con las clases. Y ustedes habían preguntado a sus compañeros de los ciclos anteriores, el laboratorio también eran 3 semanas. En el seminario, bueno, también hacíamos, pero ahora no sé, la otra cómo habrá coordinado con el doctor Carvajal. O de repente el delegado que le manda un mensaje, para que ustedes vayan estudiando. Entonces los delegados, no sé si pueden estar ahí.
incluso, no sé si es así, todo un ciclo de fútbol emocional dice, pero vamos a repetir lo mismo, que es que ustedes sepan lo que es la. Es lo mismo, ¿no? Que me dicen, por eso el laboratorio no se cómo. Pero bueno, el laboratorio son dos sesiones, bien de Dios, no hasta los mismos ya. Sus participaciones son las mismas. ¿Ustedes cómo conocen? Sí, pero ahora pregunten a la doctora para que vayan leyendo. Esta clase solamente ya con hizo 2 semanas. Pero solamente para hacer el balance de la vida. Entonces continuamos en cuanto a las características, ¿no? De las neoplasias. En el caso de todas las características están relacionadas a las neoplasias malignas. ¿Por qué? Porque esas tienen que asegurar la supervivencia, ¿no? De esas células que están proliferando en mayor cantidad. A diferencia de las neoplasias benignas que habíamos mencionado, que esas no van a dar una respuesta al sistema inmune y demás, porque son células que son muy parecidas a las células benignas que habíamos mencionado, que también ustedes tienen que saber la palabrita, ¿no? Que es diferenciación. ¿Ya? Porque igual, ¿no? Para el examen viene la misma metodología del parcial, ¿no? Ustedes les había mencionado que en esa etapa es muy importante que ustedes sepan los conceptos para que lo puedan aplicar. Entonces, en el caso de la neoplasia benigna, todas van a ser bien diferenciadas. Y por eso es que en las benignas no vamos a ver una respuesta de ese sistema inmune, a diferencia de las neoplasias malignas. Entonces, se hizo también el laboratorio alguna de estas, donde vamos a ver en sí la neoplasia y alrededor el fondo va a ser de tipo inflamatorio crónico, ¿no? Porque vamos a ver una respuesta de los linfocitos, las células plasmáticas y los macrófagos ante la presencia de esas células que son de neoplasia maligna, que normalmente, ¿no? A nivel del intersticio no deberían estar esas células, ¿no? Ustedes saben que habíamos mencionado que las neoplasias malignas van a romper esa membrana basal. Ahí también tienen que recordar, ¿no? Sobre todo para la parte del examen, cómo así, ¿no? Estas células van a poder romper esa membrana basal. No es que van y simplemente rompen, sino que vamos a ver que tienen que recordar ahí cómo van a ser las uniones, ¿no? Tiene que haber una alteración de las uniones de esas células para que esas puedan ya no tener esa cohesividad, o sea, para que se puedan soltar de las otras. Y también recordar que cuando hablamos de la membrana basal, que esa es rica en colágeno y tenemos la participación de la colagenasa para poder degradar esta y que permita el pasaje de esas células de neoplasia maligna hacia la parte intersticio, la parte externa. Entonces, cuando hablamos de la inmortalidad, también vamos a ver que esas células van a ir proliferando de manera desordenada. Y ahí también vamos a tener la característica de estas que no van a ir a la senescencia, o sea, no van a ir hacia la muerte programada. Y también hay que recordar cómo vamos a la acción tanto de los oncogenes, ¿no? Y también la inhibición, en este caso, de los genes supresores tumorales. En el caso de los supresores tumorales, esos tienen que estar inhibidos, porque en este caso, esos genes supresores, o sea, no es que van a disminuir el tamaño de esas células, el tamaño del tumor, no, sino que van a ser las que van a evitar esa proliferación. Ustedes saben que a nivel del ciclo tenemos como que los guardianes, los genes que van a vigilar que todo ese ciclo se dé de manera adecuada. Entonces, en este caso, si hablamos de los genes supresores tumorales, de repente ustedes también revisen el pato especial en sí, cada una de las neoplasias, ustedes van a ver que hay tanto mutaciones, hay mutaciones en estos genes, pero que todos estos, a la final, a lo que vamos a tener en la conclusión, en el resultado, es que estos genes no van a poder ser expresados, o sea, van a estar estos bloqueados inhibidos. Por lo tanto, vamos a tener que no hay un control de esa proliferación. De ahí habíamos mencionado también que vamos a tener esas células que van a poder tener un tipo de metabolismo que les va a permitir a ellas por sí mismas poder sobrevivir.
Entonces ahí tenemos también, ¿no?, un metabolismo que va a ser diferenciado. Ustedes dirán, no, pero si tiene un metabolismo diferenciado, ¿por qué necesita también, ¿no?, la parte de la neogénesis y la neovascularización? Porque, ¿no?, ese metabolismo no va a ser el suficiente para poder dar, ¿no?, tanto el oxígeno, nutrientes a todas esas células que están creciendo de manera desordenada. Y ahí vamos a tener, les había mencionado, la parte de la mitosis, ¿no? Hay unas mitosis que pueden ser tanto las típicas y sobre todo las atípicas. Recuerden que cuando hablamos de las mitosis atípicas son de las neoplasias malignas, ¿ya? Eso sí tienen que recordar, de repente por ahí les viene, ¿no?, el examen. Bueno, habíamos mencionado también que en algunas neoplasias vamos a tener, como acá les menciona, la inflamación que va a favorecer a la supervivencia en la parte tubular. Uno de estos ejemplos, por ejemplo, son los linfomas de Hodgkin, ¿no?, donde vamos a ver que la célula de neoplasia solamente es la célula de Rottensteinberg, pero que todo el fondo inflamatorio son células que son normales, pero que están presentes para que puedan favorecer el crecimiento, la supervivencia de esas células. Porque esas células necesitan la presencia de estas, por eso se van a secretar todas las citocinas, ¿no?, las interleucinas, para que puedan atraer esas células. ¿Ya? Entonces, muchas veces la neoplasia necesita ese fondo inflamatorio. De ello habíamos mencionado que en caso de las malignas, sí tienen esa capacidad para poder infiltrar, hacer metástasis, porque habíamos mencionado que tiene toda la parte enzimática para poder degradar tanto las uniones, la parte del colágeno, la membrana basal. Y de ahí vamos a ver también que en ese caso, como les menciona, la parte de la neogenia, hay una proliferación vascular, pero esa proliferación vascular son de vasos que son desorganizados, que no tienen la estructura. Si yo veo esos vasitos, no voy a poder mencionar si son arterias, son venas capilares, porque las paredes son bien delgadas y no vamos a ver como que un orden, ¿no? O sea, es como que uno de gran calibre va ahí, ¿no?, de repente ramificándose a tener un menor calibre y de ahí, ¿no?, tener la parte venosa y demás, sino que esas van a ser como un enmarañado, ¿no?, una anastomosis, pero que no va a ser en orden, va a ser desordenada. Entonces, en ese caso, ¿no?, para recordar, habíamos mencionado que en ese caso esas células no surgen por ningún tipo de factor de crecimiento. A diferencia de las neoplasias benignas, las benignas sí podemos tener una mayor expresión de los factores de crecimiento, ya sea los de pico endorrenial, los de pico congénitos y demás, pero en el caso de las malignas, por sí mismas, van a poder secretar sus propios factores de crecimiento, a diferencia de las benignas. ¿Ya? De ahí vamos a tener también que en el caso de la insensibilidad a las señales inhibitorias, en este caso va a ir enfocado a lo que habíamos mencionado de los genes supresores celulares. En el caso del metabolismo, vamos a ver que este de aquí va a tener, o sea, la célula de neoplasia tiene su propio metabolismo, ¿no? Ahí viene la parte del centro de Walbur, donde vamos a ver que estas porciones van a poder generar su propia energía, ¿no?, que en este caso, si hablamos de las células de neoplasia maligna, les había mencionado que la mayoría de estas células tienen cambios a nivel del cromosoma, que se va a hacer más hermoso, irregular, y que deja expuesta la parte del nucleolo. Entonces, a nivel del nucleolo, vamos a tener, ¿no?, la mayor síntesis de, ¿no?, como que estuviéramos utilizando toda la parte del ADN, que es muy necesaria para que esas puedan entrar en replicación. Entonces, en el caso de esas células de neoplasia maligna, la mayoría, ¿no?, expone ese nucleolo prominente que normalmente no debería estar. Es porque tiene gran actividad mitótica, o sea, están proliferando con mayor facilidad. De ello habíamos mencionado que estas van a evadir tanto la muerte, ¿no? Habíamos mencionado tanto que tiene una característica de ser inmortales, ¿no? En este caso no vamos a tener este cortamiento de los telómeros porque va a haber una activación de las telomerasas que van a ir agregando, pero también tiene otra forma de evadir con la parte de ¿no?, la parte del ciclo celular, la parte de la regulación cinética. De ahí también van a poder evadir, ¿no?, la respuesta inflamatoria, tanto la presencia de los linfocitos y demás, porque pueden empezar tanto receptores, tanto algunas proteínas en la superficie, para poder camuflarse, ¿no?, por así decirlo, y para que para que toda la parte del sistema inmune no pueda reconocer como si fueran sustancias o células extrañas. Entonces, toda la parte de, ¿no?, la presencia de los antígenos, las proteínas en la superficie les va a permitir, ¿no?, camuflarse, como les mencionó,
para que no tengamos una respuesta tanto de linfocitos, macrófagos y células madres. Porque cuando tenemos una infiltración, ¿no? Como han visto en la parte del laboratorio, tenemos una respuesta del estroma, que es la parte de la displasia, ¿no? O la reacción de displasia, que es una respuesta del estroma, o sea, del tejido conectivo, en la cual nosotros vamos a ver que todas las fibras de colágeno, que son las más estables de toda la parte del tejido conectivo, van a englobar o van a tratar de delimitar esas células. Entonces se hizo como que un entramado color eosinófilo clarito que se va a reforzar alrededor de esas células de displasia maligna, para poder, ¿no? Tratar de englobar, o sea, como que está como que encerrando esta neoplasia para que no se pueda expandir. Pero vamos a ver que esa no va a ser suficiente, ¿no? Porque también tenemos, se había mencionado la parte enzimática que puede dar la parte del colágeno. Y ahí, en la parte del estroma, también era muy importante la inflamatoria, tanto linfocitos, macrófagos y células madre. O sea, que eso es realmente lo que les va a ayudar en la parte del laboratorio. Bueno, ya en la parte de la angiogenia que habíamos mencionado, la parte de la metástasis, ¿no? Y recordar que principalmente, o de repente la que ustedes más van a recordar, va a ser la metástasis por vía sanguínea, ¿no? Que no es la única, ¿no? La por vía hematógena no va a ser la única, pero que, ¿no? Al tener la gran proliferación de supresitos, vamos a ver también que estos émbolos, ¿no? Porque ya ha sobrepasado, así como sobrepasa la membrana basal, tiene que atravesar toda la pared de esta arteria. Entonces sobrepasa esta pared, está a nivel de la luz y va a ser el émbolo tumoral. Y este émbolo tumoral tiene todas las mismas complicaciones que habíamos visto en los émbolos tumorales, ¿no? Uno de los tipos de émbolo eran los émbolos tumorales. ¿Y cómo se tienen los émbolos tumorales? Cuando esas células que han infiltrado la parte estromal llegan a un vaso, infiltran o atraviesan la pared vascular y se ubican a nivel de la luz. Y en estos émbolos, aparte de poder causarnos tanto infartos, alteración, ¿no? de la perfusión de ciertos órganos o tejidos, vamos a tener también que esto puede migrar o viajar hacia otros órganos y se pueden alojar, ¿no? Ahí y pueden proliferar en este órgano, ¿no? Entonces, para que se pueda dar esta metástasis por vía hematógena teníamos que tener algunas características. Se menciona, o sea, a ciencia cierta, por qué, ¿no? Estas células se alojan en un órgano determinado, ¿no? Todavía no está del todo claro, pero vamos a ver que de acuerdo a algunas neoplasias tenemos por frecuencia algunos órganos, pero en sí se menciona que uno que puede ser, ¿no? Que estos, el tejido, la parte estructural de este órgano es similar al órgano original, donde se ha originado o iniciado la neoplasia. De ahí se menciona que tanto por, ¿no? La cercanía, ya sea por la parte, ¿no? Del drenaje, la parte tanto arterial o vascular. Y de ahí, ¿no? Se menciona que también hay receptores para estas células, ¿no? Que van a tener, o sea, como que algunos órganos van a tener mayores receptores que van a permitir la supervivencia de estas células para que se puedan alojar con mayor facilidad, ¿no? En estos órganos. De ahí teníamos también la metástasis, pero por vía linfática, ¿no? En este caso también tenemos una neoplasia maligna, tenemos que ver si hay presencia de las células tumorales, no solo a nivel de la luz de los vasos sanguíneos, sino también a nivel, ¿no? Linfático, y sobre todo ver cómo, o sea, qué grado de afectación vamos a tener a nivel de los ganglios linfáticos. Eso también es muy importante para la, ¿no? Para la evaluación, la parte de la estabilidad. Y bueno, en este caso de la parte de evasión de la respuesta inmune, ¿no? Es para poder evadir, ustedes, ¿no? Si ustedes recuerdan, también hemos mencionado la respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria no solamente se da por presencia de microorganismos, microsis, sino también por las neoplasias. Las neoplasias son células anormales que están proliferando en un sitio donde no deberían estar presentes. Ya, bueno, y eso es lo que se había mencionado, que va a sobrepasar la pared, ¿no? Va a crecer la producción de émbolos. Este émbolo se puede quedar solamente a nivel de la pared porque conforme va a ir pasando o atravesando o ir yendo por la circulación, se van a ir agregando diferentes elementos, tanto plaquetas, fibrina, tanto elementos celulares, y van a ir como que creciendo y pueden generar una obstrucción. Y en caso de que no generen esa obstrucción, no generen un infarto, vamos a ver que hay en ciertas zonas, ciertos tejidos o órganos, en los cuales vamos a ver que este émbolo va
salir de la luz vascular y se va a alojar en ese órgano. Entonces, en esa parte les he mencionado que es ciencia cierta, porque de repente, no sé, la neoplasia, el carcinoma no específico de la mama infiltrante, se va hacia la parte de, por ejemplo, a nivel del hígado. O sea, exactamente por qué eligen ciertos órganos, ¿no? Se han mencionado distintas teorías, ¿no? Como les había mencionado, que la parte arquitectural, la parte celular sea muy semejante al órgano desoriginado, el órgano primario, o que aquí hay más, ¿no? receptores para poder captar la llegada de estas células. Entonces, en esa partecita sí todavía está en una etapa de investigación, ¿no? La parte, ustedes saben que la parte de neoplasias, ¿no? Todavía no tenemos una epidemiología en sí, ¿no? Hemos mencionado que el origen va a ser multifactorial, tanto factores ambientales como genéticos, que están implicados en la proliferación descontrolada y demás. Es una causa ni esencial. ¿Por qué se va a originar esto? Pues todavía no lo tenemos. ¿Ya? Entonces, un poquito para repasar. Habíamos mencionado que aquí tenemos que tener una alteración, o sea, estas uniones, esos puentes celulares se tienen que excluir. ¿Para qué? Para que esas células ya pierdan esa conexión, o sea, para que estén solitas, y de ahí, para que puedan atravesar y ir hacia la parte del intersticio del sistema, tenemos que tener la degradación del celular, ¿no? Y de ahí tenemos que también facilitar este movimiento de estas células que están solamente en el epitelio para que puedan ir hacia la parte del intestino, ¿no? La parte del intestino. Y también otro punto que nos faltaba ver es la parte de síndromes paraneoplásicos. En el caso de los síndromes paraneoplásicos, vamos a ver que en algunos de estos van a ser los más frecuentes, ¿no? Si hablamos en general, los más frecuentes van a ser los de tipo endocrinológico, ¿no? Los de tipo endocrino. Habíamos mencionado que en el caso de estos síndromes paraneoplásicos vamos a tener los de tipo endocrino que van a ser los más frecuentes. De todos estos vamos a tener, ¿no? Principalmente o de repente en el caso del síndrome de Cushing, ¿no? Ustedes saben que en el caso del síndrome de Cushing es un término muy amplio que no solamente está para los síndromes paraneoplásicos, sino que también puede estar a causa de algún tipo de cáncer o de hipófisis. Y recuerden cuando hablamos de un síndrome de Cushing a nivel, ¿no? producido por una neoplasia, una tumoración a nivel de hipófisis, ¿no? Habíamos de repente ya visto un proceso que se denomina enfermedad de Cushing, ¿no? Cuando hablamos de enfermedad, algunos libros lo mencionan como síndrome. Todos fueron síndromes, en algunos es una descripción, de repente se hace una precisión en el término, que cuando hablamos de enfermedad de Cushing, hace referencia, ¿no? a esa subida de cortisol, pero que va a depender de esta ACTH, y esta ACTH va a estar a consecuencia de una neoplasia a nivel de la hipófisis, ¿no? Un adenoma de repente de hipófisis anterior, ¿no? Que va a estar la hipófisis. Y cuando hablamos de síndrome de Cushing, también es un término amplio, en los cuales vamos a ver que algunos van a estar dependientes o no de ACTH, pero cuando hablamos del síndrome de Cushing paraneoplásico en especial, vamos a ver que va a ser una elevación de ese cortisol que va a ser dependiente o también en relación con la elevación también de ACTH. Entonces, ustedes saben que cuando hablamos de cortisol, va a ser esa hormona que se va a producir a nivel de la glándula suprarrenal. En este caso, para que se pueda dar esta elevación, esta mayor producción de este cortisol, tenemos que tener alguna neoplasia que esté generando una producción ectópica, ¿no? de esta ACTH. Entonces, en el caso del síndrome de Cushing paraneoplásico, ustedes van a ver que están relacionadas a las neoplasias, en este caso neoplasias malignas en el pulmonar, ¿no? Cuando hablamos del carcinoma, es decir, las pequeñas en el pulmonar, está relacionado con ese síndrome de Cushing paraneoplásico. Si hablamos de las tiroides, por ejemplo, con el carcinoma medular. Entonces, en este caso, en el caso del síndrome de Cushing, pero que va a ser de tipo paraneoplásico, este incremento del cortisol va a guardar relación con la elevación de la ACTH. Y esta ACTH que va a ser producida de manera ectópica, va a ser por, ¿no? les digo ectópica porque normalmente las neoplasias no van a ser las que van a producir esa ACTH. En este caso, la producción de ACTH va a ser a nivel de la neoplasia maligna, determinando, por ejemplo, en el caso de esos cuadritos a nivel de pulmón, ¿no? Específicamente de carcinoma de células pequeñas. Y
Y bueno, tenemos otros tipos de síndrome de Cushing, pero lo que vamos a ver es el síndrome de Cushing paraneoplásico, que va a estar en relación con esta producción de esta ACTH o una producción similar a esta ACTH, que estimule a nivel de estas glándulas suprarrenales a mayor producción de serotonina. De todos estos va a estar más frecuentes, ¿no? Hablamos de síndromes paraneoplásicos. En primer lugar tenemos los de tipo endocrino. De ahí tenemos tanto el síndrome de Cushing, también el síndrome de disfunción adecuada de vasopresina, y de ahí tenemos la hipercalcemia, ¿no? La hipercalcemia también, que es otro de los síndromes que también se ha visto, ¿no?, en frecuencia. Y también, ¿no?, ustedes, para mí son también la parte del laboratorio seminario, que también utilizamos, ¿no?, el TNM, ¿no?, que es para quedarnos, para que todos los países, tengamos una uniformidad al momento de hacer la descripción, ¿no?, para que se pueda entender, lo que el TNM que se puede hacer, por ejemplo, en Perú, en Estados Unidos, en España, en cualquier país, es el mismo. Por eso es que todos nos vamos a regir por los criterios que van a estar dados por la AJCC. Entonces, esa comisión, ¿no?, de asociación que se va a hacer para poder estandarizar todos los informes que podamos tener de las plazas. Entonces, según este manual, que hay, ¿no?, un manual que lo vamos a tener nosotros los patólogos, y también hay otro, ¿no?, AJCC, que lo van a manejar los oncólogos, en los cuales ellos ven la parte del TNM, pero el clínico, ¿no? Ellos manejan el C, con este de aquí, ¿no?, con la letra minúscula C, TNM, que hace referencia a este TNM, este viaje, pero del punto de vista clínico. Porque los oncólogos, ellos van a ver no solo nuestro informe de patología, sino van a relacionarlo con la clínica, con los exámenes de imágenes, con, ¿no?, la parte del laboratorio y demás. El caso de que utilizamos en patología es el PTNM, ¿no?, que hace referencia al estadiaje, pero que solo vamos a realizarlo con, ¿no?, teniendo evidencias tanto de las biopsias como de esas quirúrgicas. Entonces, de ahí podemos tener también algunas diferencias, ¿no?, en cuanto a este TNM, ya sea porque el paciente ya ha recibido algún tipo de quimioterapia, radioterapia, o también se hace un TNM en el caso de las necropsias o autopsias, ¿no?, que va a ser un hallazgo de repente que puede ser incidental, el paciente ha fallecido por otra causa, pero nosotros al momento de hacer esta autopsia también podemos de repente ver la presencia de un tipo de neoplasia, y también se puede hacer el estadiaje para ver si la neoplasia ha estado en relación o de relación con la causa de muerte. Entonces, no confundir el TNM con los estadios, ¿no?, que ustedes de repente han ya visto anteriormente, ¿no? Cuando hablamos tanto de los estadios clínicos, sí guardan relación con el TNM, ¿no? Por eso es que hay una asociación, pero no van a ser lo mismo. Cuando hablamos del TNM, la T hace referencia a las características del tumor, de la tumoración. Entonces, cuando hablamos de la T, no solamente es el tamaño, sino tanto la longitud, ¿no?, la profundidad, qué capas está, ¿no?, abarcando, está infiltrando ese neoplasia. Porque en algunos TNMs vamos a ver que la T no siempre va a ir en relación con el tamaño de la neoplasia, con la neoplasia maligna. Cuando hacemos el TNM, estamos hablando de las neoplasias malignas, no de las benignas. En el caso del TNM se hace con las neoplasias malignas. Entonces, en el caso del TNM, ¿no?, cuando hablamos de la T, hace referencia a todas las características del tumor. Dentro de las características evaluamos el tamaño, la profundidad y la extensión de la tumoración. De repente vamos a ver algunos ejemplos. Porque en el caso del T no siempre, recuerden, va en relación al tamaño. La mayoría sí, no les voy a mentir, la mayoría sí guarda relación tanto con el tamaño y demás, pero por ejemplo en el caso del polo no guarda relación con el tamaño, sino con las estructuras que esté infiltrando o las capas, ¿no?, de la pared intestinal que esté infiltrando. De ahí tenemos la N, ¿ya?, y la N. En el caso de la N, hace referencia a los ganglios regionales. Son los que van a recibir todo el drenaje linfático de este órgano. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la mama, ¿no?, de
un carcinoma de tipo no especial o antiguamente llamado mitad mama. Por ejemplo, si hablamos de los ganglios regionales, aquí vamos a tener principalmente los ganglios axilares y de ahí de la cadena mamaria. Entonces, en este caso, si yo tengo una metástasis, por ejemplo, a nivel de los ganglios a nivel inguinal, eso ya no entra en la N, no entraría en la N, porque en la N están todos los órganos a distancia y también se incluyen los ganglios linfáticos a distancia, o sea, los que no son regionales, los extrarregionales. Entonces, recuerden, en la N son solamente los ganglios linfáticos regionales. En el caso de la M, ¿no? Es un término de repente que me causa confusión, porque si ustedes me preguntan, ¿no? En la N entonces no hay metástasis, hay metástasis. Pero la metástasis es solamente a nivel de los ganglios regionales. La N, cosas que ahí les mencionan que no, evidencia de metástasis ganglionar. La N sí hay metástasis, pero solamente hace referencia a la metástasis a nivel de los ganglios regionales. Y en caso de la M, que el nombrecito se le puso por la metástasis, ahí está, si hablamos de la parte ganglionar, los ganglios linfáticos extrarregionales. Por ejemplo, como les había mencionado, si yo tengo una neoplasia maligna a nivel de la mama, y yo tengo evidencia de que los ganglios inguinales están tomados, por ejemplo, cuando no tienen metástasis, ese entraría en la M, no en la N. Yo les mencioné que hay ganglios linfáticos axilares que tienen metástasis, esos entran en la N, ya no entran en la N, porque la N son los ganglios regionales. ¿Ya? Entonces, en la N, recuerden que metástasis se incluyen los ganglios regionales. Y la M es un término general que hace referencia a todos los tipos de metástasis, ya sea los órganos a distancia, porque también ahí viene la palabra en la T cuando hablamos de extensión. Y la extensión en la T se consideran los órganos que están vecinos o contiguos. En el caso de la M son todos los que están a distancia. ¿Ya? Les digo eso porque a veces viene ahí en un casito clínico y les pongo lo mismo, ¿no? A nivel de los ganglios de plaza de la mama y a nivel de los ganglios inguinales. Me ponen todos que eso va a nivel de la N. Entonces la N no es cualquier ganglio, sino que solamente los ganglios inguinales. Entonces en la T, bueno, importa tanto el tamaño, la profundidad, y por ejemplo acá les saqué un ejemplo, por ejemplo en el caso de, si tenemos una neoplasia a nivel del cuello uterino. Entonces ahí es muy importante, tanto el tamaño, la profundidad, y dentro de que no solo les había mencionado que es el tamaño y la profundidad, sino la extensión. Cuando hablamos de extensión, quiere decir que hay una infiltración hacia órganos que están adyacentes. Por ejemplo, si hablamos de una neoplasia que está a nivel de cuello uterino, si yo tengo que esa neoplasia se ha extendido o se ha diseminado a nivel de, ya sea al canal vaginal o a nivel de la parte del suelo pélvico, del tejido óseo, en este caso está dentro de la T, porque la T no solamente es tamaño, es también la profundidad y la extensión. Y cuando hablamos de la extensión, quiere decir que hay una diseminación de esta neoplasia hacia órganos que están vecinos o estructuras que estén colindantes a la neoplasia. Ya no se van a equivocar ahí con la metástasis. Por eso es que dentro de la T también incluye, por ejemplo, si yo tengo una neoplasia a nivel del cuello uterino, pero esa neoplasia se ha expandido hacia la vejiga o hacia el recto, también está dentro de la T. ¿Ya? Entonces, ahí por favor tomen en cuenta al menos estos ejemplos para que puedan relacionar. Todo el mundo piensa en la T, del tamaño que no siempre es el tamaño, sino tanto la profundidad y la extensión. Cuando hablamos de la extensión, es tanto a órganos y estructuras que estén vecinas a la neoplasia maligna. Cuando hablamos de TNM, es solamente para neoplasia maligna. ¿Para qué es importancia para poder estratificar o uniformizar ese informe? Y también nos sirve tanto para el pronóstico y tratamiento de cada una de estas pacientes. Por eso es importante, que de repente para el oncólogo es muy importante el estadiaje que nosotros damos a nivel del informe. Si ellos leen ya T4, ellos ya en su cabecita ya
están imaginándose lo que incluye el T4, que es tanto la extensión, tanto vejiga, a la parte genital y demás. ¿Ya? Entonces, la importancia es tanto para el pronóstico y el tratamiento, ¿no?, de estos pacientes. Y bueno, aquí también otro ejemplo, ¿no? En el caso del T, ¿no?, lo principal sí es la parte de la tamaño. Por ejemplo, en el caso del riñón también es muy importante la parte del tamaño. Pero también si hablamos que esto de aquí, ¿no?, es neoplasia, este carcinoma, de repente carcinoma de células renales, células claras, que tiene mayor actividad por la parte venosa, ¿no? Si vemos que esa neoplasia se está expandiendo, que está abarcando la parte venosa, ya sea la vena renal o realmente la vena cava inferior, entonces en este caso, eso de aquí no entra en la M, no entra en la D, es parte de la extensión de la neoplasia. No se vayan a equivocar. Y cuando hablamos de la N, son la metástasis, pero los ganglios que están regionales, son todos los ganglios que van a recibir la linfa de este órgano. En este caso, ahí tenemos que diferenciar de los otros órganos que están con las, ¿no?, los ganglios que estén a distancia. ¿Ya? Entonces ahí sí de repente les viene, ¿ya?, pero no es que se van a aprender, ¿no?, de cuáles van a ser los regionales y demás, ¿no?, sino que ahí les va a venir, ¿no?, les va a decir, ¿no?, si hay una metástasis a nivel de los ganglios regionales, una metástasis, ¿no?, en los ganglios a distancia y demás. Entonces la M es para metástasis, pero de órganos que van a estar distantes, y de ganglios linfáticos que no sean los regionales. Las metástasis en ganglios regionales sí es solamente a nivel de la M. Y ahí tienen algunos ejemplos para que lo puedan, ¿no? En el caso del colon también, que también en este caso no importa la parte del tamaño, sino que en este caso sí importa mucho la profundidad plástica. Sí, de repente yo sé que se dio sobre 3 semanas de clases y neoplasias, pero nosotros vamos a repasar algo de que haya quedado ahí. Y esto de aquí que les había puesto son las características que van a permitir la supervivencia de la neoplasia. Todos estos, lo que genera, o sea, la solución es para que estas células puedan proliferar y puedan, ¿no? O sea, no hay nadie que lo pueda frenar esta proliferación. ¿Ya? Entonces, recuerden, todo eso de aquí es para poder tener esa proliferación que va a estar de manera descontrolada. Todos los mecanismos para poder evadir eso. Entonces, normalmente vamos a tener hasta esta parte, donde cualquier tipo de factor ambiental, por eso es que en el caso de las neoplasias, no solamente es importante la parte genética, sino también la parte ambiental. Tiene que haber una sumatoria tanto de la parte genética y la parte ambiental. Ambos tienen que estar presentes. Por eso es que no una causa en especial no la vamos a tener, ¿no? Si mencionamos, de repente cuando habíamos repasado también la parte de los síndromes familiares, tienen mayor predisposición, pero muchas veces, no todos, ¿no?, y de repente los que tienen un antecedente familiar con algún tipo de neoplasia maligna, no todos van a expresar o tener la neoplasia. Entonces, ¿por qué algunos se van a tener, ¿no?, o van a tener esta proliferación y demás? Exactamente qué es lo que pasa con, ¿no?, estas personas que de repente, ¿no?, o sea, ahí se ha postulado varias, ¿no?, ya sea la parte del sistema inmune, que de repente no ha perdido esta respuesta, pero también, ¿no?, recordamos que la parte de las células de la serotonina también tienen ese poder para poder evadir, ¿no? Entonces, exactamente qué es lo que sucede para que, ¿no?, se puede dar esta proliferación descontrolada, exactamente la etiología no la tenemos. Y todo eso es lo que se postula en relación a la parte de la patogénica, cómo se va a evadir estos, ¿no?, la parte hormonales, tanto con las medicaciones o la medicación, o también, ¿no?, cómo evadir la parte de la dosis. Y conforme, ustedes realmente ahí ya empiezan un poquito, cuadrito que conforme
proliferación, estas células van a adquirir nuevas características, que se van a ir agregando nuevas funciones, nuevas alteraciones. Y que eso le va a permitir que estas células puedan tener esa mayor capacidad, ya sea para poder tener, ¿no?, mayor diversidad, de repente no poder generar metástasis, incluso hay, ¿no?, alteraciones genéticas que están relacionadas con la capacidad de poder tener metástasis, ¿no? En algunas neoplasias sí se ha identificado, ¿no?, exactamente qué mutación genética le da esa característica a la neoplasia y por qué de repente la neoplasia no tiene esa capacidad. Entonces, en general, ¿no?, para poder, ¿no?, recordar lo que habíamos mencionado en este momento, en el caso de las neoplasias benignas, estas hay una proliferación que también va a ser, ¿no?, de un tipo celular, en las cuales estas células simplemente están proliferando, pero de una manera más lenta. Vamos a ver que esas todavía no han perdido esa porosidad. O sea, todas estas van a estar uniformemente unidas, a diferencia de las neoplasias malignas. Las malignas vamos a ir viendo que estas van a perder esa adhesión, es que van a tener esa capacidad de poder infiltrar, van a ir sueltas que van a poder generar una infiltración en la parte de inicio, en la parte celular. Entonces, en el caso de las neoplasias benignas, también ustedes se han revisado, ¿no?, para su laboratorio, tanto en el caso de los linfomas y los linfomas, están asociados también a alteraciones genéticas. Pero esas alteraciones genéticas están enfocadas a la proliferación, pero no hay una alteración genética que esté ocasionando un cambio a nivel nuclear. En el caso de las neoplasias malignas, las alteraciones genéticas están enfocadas en la proliferación, o sea, el incremento en la cantidad de esas células, pero también con un daño a nivel nuclear, Entonces, en el caso de las diferencias, si hablamos de las benignas también hay una proliferación, pero va a ser más lenta. Vamos a ver que no hay mayores cambios a nivel nuclear, ¿no? También va a depender, ¿no?, del tipo de crecimiento que estemos observando. Y vamos a ver que estas células van a conservar todas las características de las células normales. ¿Por qué? Porque habíamos mencionado que en el caso de las neoplasias benignas, todas tenían esa capacidad de diferenciación, o sea, todas eran células bien diferenciadas. En el caso de las neoplasias malignas podían tener distintos grados de diferenciación. Por teoría, ¿no?, ustedes, ¿no?, habrán visto que en el caso de las neoplasias malignas, estas van a ir perdiendo su diferenciación. Y cuando hablamos de los grados de diferenciación, en el caso de las malignas, pueden ir bien diferenciadas. O sea, hay neoplasias malignas que también pueden tener un buen grado de diferenciación, porque la diferenciación simplemente hace referencia de que si esa célula se parece o no a la célula de origen. No hace referencia a los cambios nucleares, los cambios de tamaño. Simplemente es la apariencia similar, o sea, la similitud de la célula de neoplasia, esa benigna maligna, o la célula de origen, ¿no?, que ha originado esa proliferación. En el caso de las neoplasias malignas, por lo tanto, podemos tener distintos grados. Los bien diferenciados, moderadamente diferenciados, los pobremente diferenciados, y tener hasta una anaplasia, que es la indiferenciación, o sea, que no tiene ningún grado de diferencia, o sea, no tiene ningún grado de parecido. Habíamos mencionado que esas células indiferenciadas, ¿no?, afortunadamente, si hablamos de todas las neoplasias, los carcinomas, las neoplasias en general indiferenciadas, son un menor porcentaje. Y bueno, afortunadamente, ¿no?, es bueno porque, ¿no?, conforme vamos viendo que van perdiendo la diferenciación, se van a ir agregando mayores características, ¿no?, van a ser unas informaciones que van a ser más agresivas. Por eso es que también es importante poner el grado de diferenciación, ¿no?, en el caso de los informes que ustedes leen, ¿no?, de repente les haya mencionado que, si es cierto, no todos van a ser patólogos, pero como médicos tanto generales o de la especialidad que ustedes tengan, siempre les va a llegar a sus manos un informe de patología, ¿no?, y ustedes tienen que saber interpretar. Si le dice displasia, ¿no?, si era una neoplasia, muchas veces algunos gastros también consultan, ¿no?, aunque les parezca, ¿no?, contra raro, pero hay gastroenterólogos, ¿no?, a veces llaman, doctora, pues en su informe que hay metaplasia intestinal, pero no le ha puesto el grado, ¿no?, de la neoplasia, no le ha puesto el grado de la neoplasia y demás, ¿no? Y ustedes, ¿no?, si recuerdan eso, lo han visto también en grado, ¿no?, y también ese gastro también lo habrán visto en grado,
no hace su especialidad, también rota por patología, no para que se vuelvan patólogos, sino para que sepan interpretar los resultados. ¿No? Imagínense, si un gasto me pregunta, ¿no?, de metaplasia, ¿por qué no le has puesto los grados? Poco más me pide el TNM, entonces quiere decir que cómo ha sido su formación, ¿no? Entonces eso habla mucho de ustedes, ¿no? Y supongo ahora, como han tenido 3 semanas de metaplasia, si leen ahí algún informe o que dice metaplasia, no van a estar llamando al patólogo y decirle, ¿no?, ¿por qué no me ha hecho el TNM? ¿Por qué no me ha puesto el grado? Son conceptos que les parezca que no son importantes, pero ustedes tienen que saber interpretar, ¿no? Cuando hablamos de hiperplasia, ¿no?, hablamos de hipertrofia, sobre todo hiperplasia y metaplasia, por el término, ¿no?, por la terminación asia. Si les recuerdan neoplasia, todo el mundo lo relaciona con cáncer, ¿no?, con neoplasia maligna. Pero recuerden cuáles van a ser los cambios afectivos, cuáles pueden ser reversibles, cuáles no van a ser irreversibles. Y también recuerden que hay cambios operativos que van a ser lesiones premalignas, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, un ejemplo que ustedes siempre les ponen, el caso del esófago de Barre, donde vamos a ver una metaplasia, pero que ese esófago de Barre también es una lesión premaligna, o sea, que a futuro, ¿no?, puede también llevar a un adenocarcinoma, en este caso, esófago. Entonces, no quiere decir que todos los esófagos de Barre sí o sí van a ir a una neoplasia, una neoplasia maligna, sino que hay que tener, ¿no?, la parte del tratamiento para poder disminuir la prevención de cáncer. Pero no todas las lesiones premalignas son lesiones malignas, ¿no?, para que lo puedan diferenciar. Dentro de las premalignas sí están algunos cambios afectivos, tanto las metaplasias, las displasias, están también las displasias, pero no son neoplasias malignas, ¿no? Todo para que puedan hacer, ¿no?, una diferencia en cuanto a los términos. Y ahí otra cosa que me falta ver, les había mencionado que también en cuanto a las características macroscópicas, ¿no?, generalmente las neoplasias benignas, se han medido que esas van a tener un crecimiento expansivo, que algunas podrían tener o no cápsula, pueden tener algunas neoplasias benignas, también una pseudocápsula, y esa pseudocápsula se formaba cuando se comprimía el resto del parénquima, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que habrán visto en la parte de laboratorio, que son los neomas. Estos son neoplasias que se han originado a nivel, o sea, la célula caudal es la célula muscular lisa, entonces que tienen que poner todo completo. Leyo viene de músculo liso y mioma, porque es músculo. Porque de ahí si hablamos de rhabdomioma, ¿no?, hay que decir, mioma lleva el nombre, o sea, lleva el mismo término que el leiomioma, porque es músculo liso, es músculo. El rhabdo es músculo estirado, ¿no? También tienen que recordar, estudiarse la parte de la nomenclatura. ¿Ya? También ahí les había mencionado que es muy importante que recuerden cuáles van a ser las excepciones, ¿no? Porque si llega un informe y dice, ay no, yo sé que era un melanoma nada más, ¿no? Porque como terminaba en oma, yo me acuerdo que el autor dijo que oma era neoplasia benigna, ¿no? O de repente llega un linfoma, ay no se preocupe señor, no, le sacan su neoplasia y se va a estar muy bien porque es una neoplasia benigna y demás. Que van a meter la pata, porque como estudiantes de medicina, también sus familiares, sus amigos, les van a decir, mira, ¿no?, tengo mi informe de anatomía, ¿qué será? ¿Me ha salido ahí que tengo nevos, que tengo un linfoma, que tengo leucemia? ¿Qué será? Lo que primero que le preguntan es, ¿benigno o maligno? Y eso es lo que siempre les preguntan. Entonces, de repente, ahí aprendes muy bien la nomenclatura, ¿no? Y decirles, bueno, lo que tú tienes es una neoplasia benigna, es una neoplasia maligna, pero tenemos que ver, ¿no?, si hay metástasis, ¿no? Sobre todo las malignas, lo importante es ver, ¿no?, cómo va a ser la distribución, si hay metástasis en otros órganos. Y bueno, viendo las diferencias. En el caso de las diferencias, eso también lo tienen que estudiar no solo para el examen, sino para que puedan interpretar un, ¿no?, informe de patología. Cuando hablamos de una neoplasia benigna, cuando hablamos de una neoplasia maligna, aparte de la nomenclatura. Entonces, en el caso de las neoplasias malignas, también algunas de estas también pueden crecer por extensión, pero la mayoría van a crecer por infiltración, por todo lo que les había mencionado, que no pierden esa conectividad, que tiene la parte enzimática para poder degradar la parte del colágeno y para que puedan tener mayor facilidad para poder movilizarse a nivel de la parte del tejido conectivo, que es la parte estomal. Entonces, no les había mencionado que hay ciertas excepciones.
¿no? Por ejemplo, si hablamos de carcinoma, de células renales, de células claras, generalmente, por frecuencia, esos crecen por expansión y van a tener la mayoría una cápsula. Que les menciono que las características que se les han mencionado es por frecuencia. La mayoría va a tener, ¿no?, un crecimiento, incluso se menciona que, ¿no?, se les da ese nombre de de cáncer, porque como va a tener un crecimiento que va a ser infiltrante, o sea, va a tener unos bordes irregulares, como si nosotros estuviéramos viendo un cangrejito con todas sus patitas que se están acercando al resto del tejido. Y también, ¿no?, ustedes en la parte clínica, también hay ciertas características que nos permiten poder diferenciar tanto las benignas como las malignas, ya sea al momento de la reacción, ¿no?, tanto la consistencia, vamos a ver también la movilidad. Realmente las neoplasias benignas van a ser neoplasias y sus conceptos van a ser más móviles que en el caso de las neoplasias malignas. En el caso de las neoplasias malignas pierden esa capacidad, van a agarrarse con mayor firmeza a la parte del tejido donde se esté generando esa neoplasia. Y vamos a ver que los bordes van a ser más circulares, la consistencia también va a variar. En el caso de las neoplasias malignas, habíamos mencionado que la mayoría tiene tanto áreas de hemorragia, tiene áreas de fibrosis, por eso habíamos mencionado que macroscópicamente tiene una superficie que va a ser más heterogénea, a diferencia de las benignas, que tiene una superficie más homogénea, que no tenía la misma consistencia, la misma coloración. Veíamos también que el tamaño era menor en el caso de las benignas, porque la tasa de replicación era menor. En el caso de las benignas, también si nosotros hacemos una inmunoquímica para ver la tasa de proliferación, sí va a haber una proliferación, así vamos a explorar tanto mitosis, la parte de integración, pero esa va a ser más lenta, ¿no?, de las benignas que de las malignas. Por eso es que la tasa de crecimiento de las benignas va a ser menor. Entonces, ¿qué va a permitir que esas células de neoplasia benigna van a proliferar? Se menciona, bueno, va a depender mucho de la distribución, ¿no?, tanto los factores de crecimiento, vamos a tener ahí el estímulo hormonal, ¿no?, si hablamos de la parte de las neoplasias benignas, en la parte psicológica, es muy importante la parte hormonal. En el caso de las benignas, van a tener un estímulo de los factores de crecimiento que se pueden dar por cualquier causa. A diferencia de las benignas, ellas de por sí mismas, van a poder estimular su propio crecimiento. ¿Cómo estimulan su propio crecimiento? Con las mutaciones y alteraciones genéticas que les va a permitir poder tener esa capacidad. Entonces, que las neoplasias benignas también, ¿no?, vamos a tener un crecimiento, una proliferación, pero va a ser en ausencia de factores de crecimiento, a diferencia de las benignas, que es así, van a tener también la capacidad de proliferar, pero a consecuencia de un tipo de estímulo, que es hormonal, de la presencia de crecimiento y demás. ¿Sí? Entonces, ahí también, para empezar en el reparto, ¿cuáles van a ser las diferencias? Tanto la parte de la morfología, la microscopía, cómo va a ser el crecimiento, la sintomatología, ¿no? Habíamos mencionado que generalmente las neoplasias benignas, la sintomatología era local, solo en el sitio donde están, ¿no?, teniendo o se está presentando la neoplasia. Y generalmente era el efecto de masa en las neoplasias benignas. En el caso de las malignas, habíamos mencionado que como tiene esa capacidad, tanto de poder infiltrar, de poder tener metástasis, una diseminación en otros órganos, vamos a ver que la sintomatología también va a ser más amplia. Podemos tener tanto la parte de, ¿no?, síndrome consultivo, que vamos a tener un consumo tanto de la parte muscular, la parte del tejido adiposo. Habíamos mencionado también en el caso de las neoplasias malignas, están presentes ahí los síndromes paraneoplásicos. En el caso de las neoplasias benignas, esas no van a tener síndrome paraneoplásico, sino que los efectos solamente son, la parte sintomatología, son locales. En el caso de las neoplasias malignas, tenemos manifestaciones sistémicas y dentro de estas están los síndromes paraneoplásicos. Los síndromes paraneoplásicos es cuando tenemos una neoplasia maligna. Y que ahí tenemos si es una sintomatología que es propia de la neoplasia o que guarda relación con algún tipo de estímulo o secreción de alguna sustancia, ¿no?, en relación con la neoplasia. De ahí, en el caso de la parte de la metástasis, la parte de la infiltración, tanto por la hematógena,
la acción de las enzimas y demás, todo eso es en las neoplasias malignas. ¿Ya? De las benignas solamente hemos visto que son muy diferenciadas, el efecto, la parte de crecimiento, pero todo en sí, tanto de la regulación y la regulación y expresión de los genes supresores, los genes, los genes y demás, todo es parte de las neoplasias malignas. Entonces, en el caso de las neoplasias malignas, también tienen que repasar, les había mencionado en la parte del INM, que por ahí viene un caso clínico para que puedan, o sea, no me van a poner, ¿no? Este es un T1, T2, ¿no? Sino que, ¿no? En sí, para ver si ustedes han captado, ¿no? O sea, aquí hace relación la T. ¿Qué significa T? ¿Qué significa E? ¿Qué significa M? ¿No? Si yo tengo una infiltración a los ganglios regionales, va dentro de la M o de la N o de la T, ¿no? Porque a veces incluso me ponen ahí la T, los ganglios y demás. La T, ya saben, habla del tumor, pero habla tanto del tamaño, la profundidad y la extensión, que son las tres características principales. No solo el tamaño, de repente si ustedes revisan, no sé, eso, unos libros, se les van a decir, no, la T del tamaño. Ustedes saben que no solamente es el tamaño, sino los otros aspectos. Y cuando hablamos de extensión, es, ¿no?, el crecimiento de la neoplasia, pero que también puede abarcar otros órganos. Ahí también no se vayan a equivocar con la metástasis, ¿no? Como les había mencionado ahí, este ejemplito que es mira, ahí les estoy diciendo que tienen que repasar. Por ejemplo, si hablamos de una neoplasia que está a nivel del cervix, ¿no? En este caso la tumoración se ha extendido tanto a nivel del recto y a nivel de la vejiga, incluso también puede afectar, ¿no?, la parte de los ligamentos y demás. Pero esto de aquí no es una metástasis, es una extensión de la neoplasia. En pocas palabras, es como que cuando hablamos de una extensión, esta neoplasia va creciendo y va abarcando distintos órganos. En este caso, no importa mucho, o sea, en este caso está infiltrando la parte de vejiga y recto, no porque se ha ido a la parte vascularia, ¿no?, ya hemos tenido un émbolo pulmonar y demás, no, sino que ha ido creciendo y se ha ido expandiendo, ha atravesado toda la pared, ya sea del cuerpo uterino, y se ha ido hacia la parte de la vejiga. En este caso, ¿cuál va a ser la diferencia tanto en la extensión y cuando hablamos de la metástasis? En el caso de la metástasis, es cuando yo digo, ¿no?, por ejemplo, tengo una neoplasia a nivel del cuerpo uterino y esa misma neoplasia yo la estoy viendo a nivel del hígado, a nivel del riñón, por ejemplo, entonces órganos a distancia. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Y saben que la parte de enfermedades genéticas si no las vamos a empezar. Bueno, en el caso de, ya saben, ¿no?, de todos los síndromes paraneoplásicos, sobre todo la parte del endocrino, está relacionada al síndrome de Cushing, ¿no? Y el síndrome de Cushing también ustedes tienen que hacer, ¿no?, un diagnóstico que esté enfocado, o sea, si este incremento de este cortisol, porque hablamos del síndrome de Cushing no hace referencia a la CTH, sino al cortisol. Entonces, esta elevación de cortisol guarda relación con la elevación de la CTH, no, aquí tenemos síndrome de Cushing que no guardan relación o que no son dependientes de la elevación de la CTH. En ese caso tenemos que ver si hay una asociación o no. Y sobre todo, que esa elevación de la CTH no sea porque hay una mayor producción, no a nivel de hipófisis, sino que guarde relación con la producción que hay a nivel de la neoplasia. Entonces, ahí ustedes tienen que ver, ¿no?, el cortisol, tanto a nivel de plasma, a nivel de la orina, ¿no? En el caso del cortisol, ustedes saben que cuando nosotros despertamos, nuestros niveles de cortisol son más altos en la mañana, y poco a poco va a ir disminuyendo. Entonces, por eso es que siempre se toma de parámetro, ustedes han visto que en el caso del cortisol, tanto las 8 de la mañana y las 8 de la noche, ¿no?, que son como que las horas en las cuales no se debería hacer este examen, para poder tener un estándar unificado en la parte de laboratorio. Y bueno, ya, en el caso de la respuesta tumoral, ya saben que principalmente va basado por los linfocitos T. Entonces,
que la respuesta inflamatoria ante la presencia de células de neoplasia maligna, o sea, por tipo inflamatorio crónico, ¿ya? Inflamatorio crónico, principalmente los linfocitos T. De ahí que pueden estar acompañando tanto las células plasmáticas, ¿no? Algunos macrófagos, principalmente estos linfocitos T, en los cuales vamos a ver que no van a poder, esos linfocitos T no van a poder reconocer a esas células de neoplasia maligna, porque no van a expresar un antígeno en la superficie. Por lo tanto, como no tienen el antígeno en la superficie, no hay nada que me genere una respuesta de tipo inflamatorio. O también vamos a ver que no hay una alteración en cuanto al procesamiento, la presentación de esas células de neoplasia maligna. O también puede ser que lo que esté produciendo esa misma célula de neoplasia sea una proteína, un antígeno que sea muy similar a un antígeno normal. ¿Ya? Lo que ocasiona en general, cuando hablamos de elevación de la respuesta tumoral, todo va a estar en relación a que este linfocito no pueda hacer su función, o sea, no pueda reconocer como extraño a esa célula de neoplasia maligna, ya sea por cualquiera de esos tres mecanismos, tanto la parte de los mecanos, los receptores, o la ausencia también de esos receptores. ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces ya son expertos en en el caso de, ¿no?, las neoplasias tienen que ver qué célula es la neoplásica, porque se mencionó que con todas las expresiones tenemos que todo en sí la masa, esa circulación va a estar conformada de células neoplásicas, que también podemos tener otras células que van a ir acompañando. ¿Qué más digo? Santa María. ¿Alguien más? Así que para el final, por favor, mejoren sus notas. Ya saben que para el examen final es la misma metodología dinámica, no son de casos clínicos, para acelerar, para relacionar, y están los puntos principales, ¿no? Que ellos tienen que saber la parte básica, cómo interpretar los conceptos. Y estudio, yo sé que justo la última semana se cruza, y creo que hay algunos que hacen una maratón, ¿no? Creo que para que venir 2 veces a la semana a la universidad, desde las 7 de la mañana se ponen muy cursos, así que se les cruza todo, ¿no? A veces tienen que dar el mismo día